Ya hemos publicado varios videos donde Mauro Biglino habla sobre los Elohim, los extraterrestres, sobre las reales traducciones de la Biblia donde dan a entender que hay naves dentro de las traducciones originales y hay explicaciones tan explícitas como el libro de Ezequiel. Y en esta oportunidad te voy a traer una aclaración que se hizo muchos años atrás sobre un ex ministro de Defensa Nacional de Canadá que pasa por desapercibido en la sociedad, pero es importante siempre hacerle recordar, porque una cosa es hacerle caso lo que diga una persona cualquiera, pero otra cosa es prestarle atención a un ex ministro militar con un alto grado de jerarquía que maneja conocimientos secretos o información secreta de un Estado nacional. Por lo tanto, esto viene a confirmar años después con lo de David Grusch y todo este tipo de desclasificaciones que poco a poco se está haciendo en estos tiempos sobre el fenómeno OVNI. Sin más nada que agregar, aquí les dejo su aclaración. Mi nombre, como dije, es Paul Hellyer. Soy ex ministro de Defensa Nacional de Canadá. Serví en 3 gobiernos, sumando en total 23 años y medio como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa Nacional pude observar reportes de ovnis. Estaba muy ocupado como para prestarle atención en ese momento porque estaba tratando de unificar la Marina y la Fuerza Aérea en una sola fuerza de defensa canadiense y eso en sí ya era una batalla hasta el final. Así que esto no estaba en mi agencia o en mi agenda. Pero hace unos 10 años empecé a interesarme cuando un joven de Ottawa me envió material sobre el asunto. Le dije que estaba muy ocupado para leerlo, pero con la confianza de que algún día lo haría. Y me envió una copia del libro del coronel Corso un día después de Roswell. Y me tomé algún tiempo leerlo, pero lo logré en mi lectura de verano del 2005. Y fue realmente impresionante lo que contenía este. Y yo pensé que mis adentros, que contenía asuntos muy grandes, asuntos enormes, y que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo tenía derecho a saber lo que ocurría, porque son parte de ello. No es solo un caso aislado. Y entonces, después de confirmar el contenido del libro, con el general retirado de la Fuerza Aérea, acepté la invitación de Víctor Villani, quien está por acá en algún lugar, y de su colega Mike Bird para hablar en el simposio de la Universidad de Toronto. Y yo dije, los extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Me dieron el dudoso distintivo de ser la primera persona de rango ministerial en el grupo de países del G8 en hablarlo inequívocamente. Desde entonces aprendí muchísimo de otras fuentes, incluyendo un número de testigos fantásticos que hemos escuchado estos 4 días, que ha sido excepcional y simplemente estoy sorprendido con la cantidad de información que había disponible y apareció a cada uno de ellos. Pero debido a que yo no soy ufólogo, sino que soy un político, tengo unas cuantas cosas que quiero adicionar en ese campo en particular. La primera en que cerca de los 60 hubo una flotilla de ovnis que se dirigía al sur, cruzando por el territorio de la OTAN en Europa, y el comandante del jefe del cuartel general supremo de potencias aliadas europeas naturalmente estaba temblando. Afortunadamente, o quizás por divina providencia, antes de que el botón de pánico fuera pulsado, la flotilla dio vuelta y se regresaron al norte. Obviamente ellos pensaron que tal vez eran rusos y se preocuparon bastante. De todas maneras, una investigación fue lanzada dentro de todo este asunto. Un documento fue preparado, el cual concluía que al menos 4 especies han visitado a la Tierra durante miles de años. Y ese también es mi propio punto de vista en esta etapa.
Así que, exceptuando eso, solo hay un par de cosas que me gustaría hablar para lo que nos referíamos. Y una de esas es referirnos a ellos en plural. Hasta esta mañana, cuando Linda Moulton Howe creó, que fue ella, nombró las primeras 3 especies, he traído mi antiguo libro llamado Luz al final del túnel, un plan de supervivencia para la especie humana, como ayuda de memoria. Y yo nombro 5 especies diferentes aquí. Soy consciente de más ahora. De hecho, vi un documento hace unos días donde mencionan 20. Y creo que a usted, señor presidente, le podría interesar alguno de los lugares de donde pueden venir. Tengo aquí una llamada Zeta Reticuli, 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 las Pléyades, Orión, Andrómeda y los sistemas solares de Altair, constelación de Aquila. Así que no creo que aún podamos seguir refiriéndonos a ellos en plural, porque no son una masa amorfa, son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas. No creo que podamos decir que todos tienen la misma agenda, más de lo que podamos decir que Estados Unidos, China y Rusia tienen la misma agenda. Nuestros intereses reales pueden ser similares, pero hasta ahora nuestros intereses percibidos aún son muy distantes. Hay una observación más antes de empezar a decir esto, y es que pasamos mucho tiempo hablando sobre los cadáveres de hace 6 años, y estuve muy contento de escuchar a Linda finalmente decir esta mañana que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este tiempo presente, y que al menos 2 de ellos probablemente trabajan con el gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las otras especies que he aprendido no hace mucho tiempo se llaman los altos blancos. Esto fue cuando Paul Harris reveló la noticia hace pocos años y gracias a sus buenos oficios tuve la oportunidad de conversar durante 3 horas con el ex aviador Charles Hall y escuché esta absolutamente fascinante historia de cómo él estaba trabajando. En primer lugar, él tenía miedo de su piel, pero después, cuando llegó a conocerlos, con quien estaba trabajando, entonces finalmente empezaron a confiar los unos a los otros y a tener una buena relación laboral con los altos blancos en rango de artillería de Indian Spring, Nevada. Y estos altos blancos estaban viviendo en propiedades de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y trabajaban en cooperación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos e intercambiaban tecnologías con ellos. Él escribió un libro, por cierto, llamado Hospitalidad Milenaria, y hay 4 versiones diferentes, pero Hall dice que Hospitalidad Milenaria 2 es la mejor. Y esa fue lo que yo vi. Y es una lectura muy interesante. Si quieren entrar en el problema de lo que se siente toparse con estos personajes flotando a través del terreno en el desierto. Basta por eso por ahora. Mi interés se centra en la divulgación completa. Y mi única advertencia es que probablemente entre el 95% y el 98% de toda esta divulgación he sabido 1 o 2 cosas que no deberían estar en dominio público, al menos por ahora. Algún día será, estoy seguro, pero tal vez no inmediatamente. Pero así como los niños sobrevivirán la ida de Ratón Pérez y de Papá Noel cuando se vuelvan adultos, la idea de ellos. Creo que los ciudadanos que pagan impuestos son muy capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad de que vivimos en un cosmos repleto de vida de diversos tipos. Y el hecho de que algunas civilizaciones son más avanzadas que las nuestras puede ser humillante. Pero ese podría ser un paso necesario a nuestra supervivencia. El mensaje es clarísimo. No se queden con lo primero que escuchen. No se queden con lo primero que lean. Cuestionen. Ármense el criterio propio. Esto será la clave de cualquier tipo de información que pueda venir amañada con mentira. La famosa enseñanza del trigo y la cizaña. Y el trabajo de Mauro Biglino en estos momentos es muy importante. No tanto para marcar un camino y decir esta es la verdad,
O por aquí ya me conseguí esta persona y ya habla de la verdad, de los orígenes de la humanidad o del universo. Para nada. La idea no es promocionar otra religión o promocionar una nueva verdad. La idea es promocionar el criterio propio, promocionar el cuestionamiento, la duda, por lo menos abrir espacio en cada uno de los espectadores a que hay nuevas posibilidades de lectura, nuevas posibilidades de historia de cómo abarcar la espiritualidad y no solamente abarcar dicha espiritualidad desde una sola perspectiva religiosa de que te marcan el camino de que esto por aquí debe ser la verdad y no tienes que mirar a otros lados, porque si miras a otros lados o eres una abeja negra o estás influenciado por los demonios o te irás al infierno. ¿Me explico? La posibilidad de pensar de una manera distinta es un arma muy poderosa que pocos o muchos ya se han atrevido a pasar esa frontera. Por lo tanto es importante, por lo menos de momento, escuchar a Mauro Viglino y ver esas conferencias y tomarlo con pinzas para luego ver que sí, que no. Pero no solamente quiero rescatar la parte literal, también hay una parte simbólica de reflexión personal que también hay que rescatar. Y es por eso que quisiera compartirte una reflexión que quizás no tiene que ver directamente con Mauro Viglino, pero es importante comenzar a escuchar. Porque si nada más analizamos la parte muy literal de las escrituras, nos estamos saltando a otra parte que es cómo usar el texto de manera simbólica para mejorar nuestra propia vida. Porque efectivamente el texto no es completamente literal, también hay enseñanzas como parábolas, cuentos, historias que realza la parte buena de la humanidad, de cada ser humano. Por lo tanto, te voy a dejar en este momento una reflexión. Puedes comentar al final qué te pareció esta reflexión que te voy a dejar ahora para seguir promoviendo este criterio propio. No solamente tomar la parte literal, sino también tomar la parte más de reflexión interior o la parte más simbólica o interpretativa. Sin más nada que agregar, aquí te dejo dicha reflexión. No es incompatible ser hijo del reino espiritual y ciudadano del gobierno secular y civil. Es deber del creyente dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debéis rendir culto espiritual a los gobernantes de la tierra, ni tampoco debéis emplear la fuerza física de los gobiernos terrenales. Ser hijos del reino, desde el punto de vista de una civilización avanzada, debe convertiros en ciudadanos ideales en los reinos terrenales. La hermandad y el servicio, no lo olvidéis, son las piedras angulares del Evangelio. La llamada del amor, del reino espiritual, debe probar que es efectiva a la hora de destruir el instinto del odio entre los ciudadanos no creyentes y guerreros del mundo terreno. Desplegad sabiduría, mostrad sagacidad en vuestros tratos con los dirigentes civiles no creyentes. Sed siempre sabios como las serpientes y tan inofensivos como las palomas. Seréis mejores ciudadanos si sabéis iluminar vuestro espíritu con la verdad del Evangelio. El verdadero objetivo de vuestros corazones, proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es una verdad viviente, una revelación viva, y es mi deseo que lleve frutos apropiados a cada individuo y a cada generación de acuerdo con las leyes del crecimiento espiritual. Recordad siempre, amaros el uno al otro. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los no creyentes. Mostrad misericordia, incluso con los que despreciativamente abusen de vosotros. Y yo os aseguro que mi espíritu estará sobre vosotros, ahora y siempre, hasta el final del mundo.